esta Asamblea, los 137 legisladores, de ejercer el control político y fiscalización. Aquí se permitió decir el hoy interpelado como que la Asamblea Nacional no estaba cumpliendo su función. Pero esta es precisamente la función que está cumpliendo la Asamblea luego de 10 años de un profundo marasmo en fiscalización y en control político. Eso hay que decirle al pueblo, a los ecuatorianos, con frontalidad y sin miedo. Por eso, colegas legisladores, para que quede muy claro, quiero citar con toda claridad a un jurista respetable y respetado, a un tratadista ecuatoriano, Hernán Salgado Pesante, en su tratado sobre teoría y práctica del control político, al referirse de los juicios políticos, señala lo siguiente, y les pido, colegas legisladores, poner mucha atención, porque esta es la esencia de la capacidad fiscalizadora y del control político de esta Asamblea Nacional. Salgado Pesante manifiesta: en el juicio político, la cuestión que se juzga en criterio político, de acuerdo a Salgado, es de modo general el desempeño de las funciones en cuyo ejercicio puede atentarse al interés público o puede ser e incurrir en violaciones normativas, sea esta la Constitución o las leyes, o cometer delitos políticos o incluso comunes. Para que quede claro, colegas legisladores, esta es la diáfana acción y pensamiento de uno de los juristas respetados y respetables de este país, como es Hernán Salgado Pesante, que se refiere claramente a la capacidad que tenemos todos los legisladores para fiscalizar y controlar a las autoridades sometidas al control político por el ejercicio de sus funciones. Quiero también traer al debate, colegas legisladores, el 4 de febrero del 2018, el día en que 7 de cada 10 ecuatorianos tomamos una decisión firme hacia el presente y el futuro del país. Eso significó que mandemos a su casa al Consejo de Participación Ciudadana, que ya no está más, y que fue el origen de la designación del hoy fiscal Carlos Vaca Mancheno, interpelado en este juicio político. No podemos olvidar aquello, no podemos olvidar ese Consejo de Participación Ciudadana donde estaban amigos, agnados y cognados del correísmo, y fueron quienes designaron al hoy interpelado. Ese es un tema muy importante que tengamos presentes dentro de este debate. Yo quiero decir con toda claridad que en la Comisión de Fiscalización, cuando establecimos la formulación de pruebas de cargo, hemos sido muy claros. Hemos sido muy claros. Hay un fehaciente incumplimiento de funciones por parte del interpelado. ¿Por qué? Porque interpuso y superpuso sus intereses personales y disputa de carácter política con el expresidente de esta Asamblea Nacional por sobre la institucionalidad de lo que es el Ministerio Público, la vindicta pública. Y eso lo llevó a generar un conflicto de intereses y superponer sus criterios personales sobre la institucionalidad de la Fiscalía, poniendo en riesgo esa institucionalidad y adicionalmente incumpliendo con el mandato constitucional y legal, que es lo que determina el juzgamiento de este control político en la Asamblea Nacional, al no haber también judicializado este audio. Y adicionalmente, dentro de las pruebas también aparece que hay un parte policial donde el propio policía Ibarra Guamán señala en una declaración juramentada que ha existido un cambio de horarios en torno a ese parte. Eso lo dice el señor policía Ibarra Guamán, que también fue a la Comisión de Fiscalización y pidió protección. Pero eso es parte de todo el cúmulo de pruebas que se establecieron dentro del proceso y del debido proceso de juicio político. Pero lo fundamental, y como lo dice Hernán Salgado Pesante,
Lo que tenemos que juzgar nosotros, colegas legisladores, es qué ha hecho o qué dejó de hacer el fiscal de la Nación o interpelado. Actuó con afectos, con desafectos, dentro del marco del deber ser de sus funciones o no. Y en este caso, colegas legisladores, definitivamente que no actuó como lo manda la Constitución y la Ley de la República dentro del ejercicio de sus funciones como fiscal general. Interpuso, y esta es la prueba plena de este juicio político, interpuso y superpuso sus intereses personales y su disputa política con el expresidente de la Asamblea Nacional, que fue también cesado de funciones dentro de esa resolución, y que no venga a tratar de distraer la atención en el fondo de este juicio político, de que aquí se quieren mezclar dos cosas. No, señor, esta es la Asamblea Nacional. Lo que pasa, y eso sí, en 10 años como no hubo fiscalización, bueno, puede estar muy extrañado él y algunas personas de la acción fiscalizadora y de control político que no se ejerció de ninguna manera durante los 10 años del gobierno anterior del correísmo. Por eso, colegas legisladores, yo quiero ser extremadamente claro. Considero, además, que dentro del presente juicio político, el fiscal hoy interpelado incumplió las funciones contenidas en los artículos 194 y 76, numerales 1 y 4 de la Constitución de la República del Ecuador, los artículos 410, 411, 422, 429, 453, 454, numerales 4 y 5, 458, 470, 471, 475 y 585 del Código Orgánico Integral Penal, que debió haber sido el cumplimiento de quien ejercía o quien ejerce el cargo de fiscal general de la Nación. Asimismo, incumplió sus funciones contenidas en los artículos 227 y 233 de la Constitución de la República, como también del artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal. Es por esto que el fundamento de este juicio político, y quiero reiterarlo, porque aquí se ha expresado el interpelado, sí, en la comisión de fiscalización lo dije con mucha energía y firmeza y lo vuelvo a repetir, que nunca más quede trunco un juicio político como sucedió con el ex vicepresidente de la República, que un informe, no de la comisión, sino de la presidenta, hizo que ese juicio político no termine donde tenía que terminar. El Pleno de la Asamblea Nacional, hoy día, con la acción clara de una comisión de fiscalización que cumplió el debido proceso, ha llegado donde tienen que llegar los procesos de juicio político. Y aquí se va a ver quiénes queremos a la máxima autoridad de la Fiscalía General de la Nación, a un jurista independiente, que no tenga afectos ni desafectos, que su única misión sea cumplir la Constitución y la ley, luchar firmemente contra la corrupción, luchar firmemente contra el narcoterrorismo que hoy día ataca a nuestra nación. Esos son los temas que le interesa a la ciudadanía. Y esto, que lo dijimos y hace pocos días, señora presidenta y colegas legisladores, como coordinadores de bancadas y con la autorización de las respectivas y de nuestras bancadas, hemos llegado a un acuerdo de la agenda legislativa. Y la agenda legislativa también tiene un componente de fiscalización, sí, pero también de una acción que debemos emprender en paralelo, que es el empleo a través de leyes que detonen por el mismo y por el apoyo al emprendimiento. Con esto señalado, señora Tiene un minuto, presidenta, señor asambleísta. Y manteniendo los principios de responsabilidad, transparencia y también valentía para decirle a los ecuatorianos que queremos un cambio definitivo en la conducción de quien encabece el Ministerio Público. Debo señalar que existen los fundamentos para el enjuiciamiento político del fiscal general de la Nación, porque están contenidos en el artículo 131 de la Constitución y 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con lo cual, señora presidenta y colegas legisladores,
procede la censura y destitución del hoy fiscal general de la Nación, por lo cual elevo a moción también que, cumpliendo estos articulados 131 de la Constitución de la República, 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se proceda en su momento a la correspondiente votación por la censura y destitución del fiscal general de la Nación. Aquí queremos quien esté al frente de la Fiscalía, del Ministerio Público, fiscal independiente, que no tenga afectos ni desafectos, que su única visión sea luchar en favor de los ecuatorianos, en contra de la corrupción, en contra del narcoterrorismo, en contra de la delincuencia organizada y en favor de la familia ecuatoriana. Colegas legisladores, muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Lira Villalba.